Ok, bueno, pues buenas noches y buenos días a los que nos estén escuchando en la grabación. Vamos a empezar hoy un tema de la Torá, las Sagradas Escrituras, y vamos a mostrar enseguida la pantalla para comenzar el tema de hoy. Después que acomodemos esta ventana, comenzamos. Como ven aquí en la pantalla, el tema 22, porque ustedes saben que los estudios de la Torá en este documento están divididos por temas. Entonces, este es el tema 22 de esta serie de estudios de los 613 mandamientos de la Torá. Y fíjense que ahí el título está clarito, ese es el tema: idolatría, idólatras y prácticas idolátricas. Voy a borrar estos signos aquí, que solo hago solamente para mí. Ok, ese es el tema de hoy. Idolatría, idólatras y prácticas idolátricas. O sea, ¿qué tiene que decir la Torá sobre estos asuntos, sobre esos temas, verdad? Y vamos enseguida al documento, al tema, al enunciado rabínico que dice: no hacer una imagen tallada, ni hacerla uno mismo, ni mandarla a hacer. Eso es como los rabinos explican, ¿verdad? Explicitan el mandamiento que está basado en Éxodo 24. Y dice así: podemos leer el hebreo de la transliteración para que todo el mundo pueda seguirme. Lota aseleja fesel וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. No harás para ti escultura ni figura alguna de lo que hay en los cielos arriba y que hay en la tierra abajo y que hay en las aguas bajo la tierra. Esa es una traducción extra literal, ¿verdad? Del texto. En ese punto podemos comentar que ahí lo que prohíbe es hacer, aunque no lo diga así de claro como lo vamos a decir ahora, ¿verdad? Lo que prohíbe es hacer imágenes con la intención de rendirle homenaje o de adorarlas. Lo que prohíbe es hacer imágenes de deidades falsas. Prohíbe hacer imágenes de humanos que, aunque sean hombres o mujeres, pero que la gente tiende a adorarlas, ¿verdad? Y a venerarlas como si fueran dioses. Pues todas esas imágenes están prohibidas en la Torá. Ahora, sabemos también por la historia de Israel que nunca estuvieron fuera de lugar la representación, por ejemplo, de ángeles en el santuario. Está hablando ahora del santuario, cuando existía el santuario de tela en el tabernáculo, allá en los días del desierto, y luego en el templo de Salomón estuvo adornado con figuras de querubines y, por ejemplo, y leones. El trono de Salomón incluso estaba adornado con dos figuras de leones. ¿Ve? Y eso nos enseña entonces, y sin embargo ningún profeta condenó eso. Por lo tanto, eso nos enseña que estas figuras que se hacen con motivo ornamental solamente, ¿verdad? Con motivo ornamental, pues parece que no caen bajo la condenación de o la prohibición de este mandamiento. Algunos hermanos dicen que sí, algunos hermanos van todavía al más extremo y dicen que todo tipo de representación pictórica está prohibida por ese mandamiento. Por lo tanto, ellos prohíben, estoy hablando no de los hermanos de la asamblea, sino personas en otros grupos que prohíben incluso la fotografía. Está prohibido en esos grupos fotografiarse y tener fotografías de uno mismo, de la familia, de quien sea. Todo eso son imágenes según ellos. Sin embargo, nosotros aprendemos por la historia de Israel, por la historia del pueblo judío en general, que nunca se vio eso con esa hasta esa extensión, ¿verdad? Porque había figuras en Israel, como ya hemos mencionado, incluso en el templo. Ok, pero en general es bueno que tomemos en cuenta el mandamiento, porque ahora mismo hay religiones, iglesias en la cristiandad que usan imágenes de las que están prohibidas, que son cosas que están en el cielo. Cuando dice eso, quiere decir no hacer imágenes de Yahweh, ni del Mesías, ni de los supuestos
santos que según ellos están en el cielo, que no es verdad que están en el cielo, pero bueno, ellos creen que están en el cielo los santos que han muerto, pues eso está prohibido también. Imágenes de ángeles en el sentido de, ¿sabe?, tenerlas ahí en un templo como para reverenciarlas, eso es lo que directamente se prohíbe ahí. ¿Ok? Entonces, el punto 2, este tema tiene muchas partes, muchos puntos, pero vamos a cubrir poco a poco, sin prisa, hasta donde podamos llegar. Segundo punto, no hacer ninguna figura para ornamento. ¿Tú ves? Esto es una exageración rabínica, aun si no son para adorarlas. Sin embargo, la historia de Israel nos muestra algo diferente a esto que expresan los rabinos aquí. Y miren el mandamiento acá. Y dijo Moshe al pueblo, no teman, que solo para probarlos a ustedes ha venido a Elohim, y para que esté el respeto a él ante ustedes, para que no se descarríen. O sea que estos mandamientos se dan para que el pueblo no se descarríe hacia la idolatría, hacia la adoración de ídolos, de imágenes y de deidades falsas, ¿verdad? Pero el que quiera tomar el enunciado rabínico al pie de la letra, pues ahí está. No se debe hacer ninguna figura para ornamento, aun si no fuera para adorarlas. En mi opinión y la de muchos hermanos, eso es una interpretación un poquito exagerada, porque por lo que ya les dije, ¿no? Si fuera así, el templo estaba fuera de lugar, entonces el templo de Salomón estaba en violación. Si fuera así como ellos interpretan, ¿verdad? Estaba en violación, porque allí sí había figuras, como ya mencioné, de leones, de querubines y probablemente serafines o malachim, ángeles. More. Sí, adelante, Jesús. En el arca del pacto supuestamente estaban dos querubines, ¿verdad? Cierto, sí. Y esas imágenes eran para Yahweh, porque aquí en Éxodo 20:20 dice que no, en el otro anterior, no harás para ti esculturas. Para ti. O sea que si es mandamiento de Elohim, para él sí está bien. Son esculturas. Bueno, sí, habría que ver qué es lo que se quiere decir con eso, ¿verdad? Habría que analizar ese detalle, pero tiene cierto sentido lo que está diciendo. No lo había visto yo así, pero en cierto modo es así porque esas figuras que se hicieron en aquel tiempo no era para tenerlas en las casas, solamente en el templo estaban esas figuras de querubines y demás. ¿Okay? Otra cosa, los querubines que menciona el hermano Jesús estaban en el lugar santísimo, que eso nadie los veía. Usted sabe, arriba del arca estaban, nadie los veía excepto el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, en el templo de Salomón, además de esos querubines que estaban en el lugar santísimo, había imágenes de querubines o de ángeles en las cortinas, en el velo que había en el templo. Y eso lo veían todos los sacerdotes que entraban al lugar santo. Y no estoy muy seguro ahora si había también imágenes de ángeles afuera del templo, en la parte de afuera, no estoy muy seguro, pero sí estoy seguro de que había imágenes de toros o bueyes en el atrio, y eso sí que todo el mundo los veía, porque ustedes saben que había lo que llaman la fuente, algunos lo llaman el lavacro, o la fuente de lavamiento, o la fuente de lavamiento para los sacerdotes que tenían que lavarse antes de entrar a su servicio en el templo, y esa pileta grande que era inmensa en el tiempo de Salomón, en el templo de Salomón, y estaba puesta esa basin, no recuerdo cómo se dice eso en español, esa fuente bien grande estaba puesta sobre 4 bueyes, 4 imágenes de bueyes, no eran bueyes físicos, o sea, vivos. 4 imágenes que una miraba hacia el norte, otra hacia el sur, otra hacia el este, hacia el oeste, y en el anca de esos 4 animales, de esas 4 imágenes, mejor dicho, estaba esa fuente. Esas imágenes todo el mundo las veía. Todo el que se asomara, por lo menos me refiero al atrio del templo, las veía. Y sin embargo, eso no se consideraba idolatría, porque como lo menciona ahora el hermano Jesús, eso era para Yahweh, o sea, eso era parte del servicio, eso era un adorno allí y un símbolo también para el servicio de Yahweh en el templo, ¿verdad?
Pero, por otro lado, no se acostumbraba entre los judíos tener imágenes de esas cosas en las casas, ¿verdad? En sus casas. ¿Ok? More. Ajá, adelante, Morejis Quillahu. No, No, es ¿quién el mío. fue? El niño, ok, adelante. Gracias por la confusión. Eh, en las banderas de las tribus también Gracias. habían imágenes de toros, de animales, ¿verdad? No de querubines y eso, pero Sí, de habían también animales. imágenes ¿verdad? De cosas de la tierra. Cierto, cierto, cierto. Gracias, hermano, por esa aportación. La bandera o el estandarte de Naftalí, por lo menos, tenía un ciervo, la imagen de un cervatillo, de un ciervo. Había otra que tenía la imagen de un buey, de un toro. Había otra, la de Judá tenía la imagen de un león. Y había una que tenía la imagen de un hombre. Pero no recuerdo los detalles de cuál es cuál, ¿verdad? Algunas las recuerdo, otras no. Pero ustedes saben, eso es así. Y eso no se consideraba idolatría. ¿Por qué? Porque eso no lo adoraba nadie. Nadie le rendía homenaje a esas cosas. O le rendían mucho menos adoración. Simplemente eran símbolos. Entonces, basado en esto, por eso decía que la historia de Israel nos ayuda a entender esto. Basado en esto, pues pienso yo que estos grupos donde se prohíbe todo tipo de representación pictórica, incluso las fotografías, me parece que están yendo pues un poco al extremo, ¿verdad? Me parece, en mi opinión, pero basado en lo que se ha dicho, pues tiene sentido esa opinión, me parece. Ok. Entonces pasamos al punto 3. Ajá, algo más More, sobre ese punto. sí, Sí, hermano. yo tengo una pregunta. Adelante, Nelson, sí. Sí, yo entiendo de estatua, tallado, todo esto, pero la fotografía, por ejemplo, si un querido murió, el papá hace muchos años, se pone un retrato o colgar pared, mirando, ya murió hace mucho. Eso es idolatría. Claro que no, eso es igual que si lo tuviera guardado en un libro o guardado en un álbum, o si lo Es quiere poner correcto. en la pared para ver si es su ser querido que murió hace tanto tiempo y usted lo recuerda, mirando pero nadie se pone a adorar esa fotografía, ¿verdad? Esa es la diferencia. Uno no lo pone ahí para adorarlo, sino simplemente como un recordatorio. Me parece a mí que sí, así es, hermano, eso sería apropiado. En nuestra manera No de es, ver, así. no es idolatría. No. Bueno, si fuera, por ejemplo, como hacen en algunos países paganos, no sé si en China o no sé si todavía, pero en tiempos antiguos lo hacían, que adoraban a los antepasados, pues ya en ese caso sí. Pero en nuestra cultura no se acostumbra a adorar a los antepasados. Así que tener Ok, ok. Sí, okay. yo he visto a mi tía y católica. Mira el retrato, la mamá, Dios, le pone una vela y prende la vela. Esto, Bueno, ya eso a mí me parece que está fuera de lugar, pero como eso es el catolicismo, ellos se permite eso. O sea, yo no voy a juzgar a los católicos. Nosotros nos juzgamos acá sí, nosotros. sí, sí. ¿Entiendes? Si ellos lo hacen, pues allá ellos. Yo no voy a juzgar sobre eso. Pero nosotros no hacemos eso. De prenderle vela a la fotografía o a no sé, a lo que sea. Eso es un culto, es un tipo de culto, ¿sabes? Así que estaría fuera de lugar. Pero el que lo hace en ignorancia, porque eso es lo que le han enseñado, pues el Padre tendrá misericordia de esas personas, ¿ves? No lo juzgamos. Ok, proseguimos entonces. Ajá, ¿alguien más? Sí, More, buenas noches. Shabbat Shalom. Bueno, escuché dos voces. ¿Quién fue el que dijo Shabbat Shalom? Adelante. Tadeo te saluda, More. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tadeo, gracias, hermano. Adelante. Sí, con respecto a... ¿Usted se recuerda la serpiente de bronce? Sí. Cuando en el libro de Shemot. Bueno, esa serpiente de bronce, creo que, si mal no recuerdo, en tiempo del rey Hizquiyá, es que el pueblo empezó a tomarlo como culto, a idolatrarlo. Sí, sí, sí. Creo que a eso va la idolatría, cuando cualquier símbolo o imagen, escultura, sea de cualquier forma, de barro, de madera,
de piedra, se rinde culto, se rinde honor en reemplazo de nuestro Padre, Yahweh. Amén. Muy bien, hermano. Sí, como no, exactamente. Eso es así. Ese ejemplo es bien importante, porque esa imagen fue mandada a hacer por el Todopoderoso, a Moshe. Y mientras, y ya ustedes saben el propósito, ¿no? Todo el que mirar esa imagen era curado de la picadura de las serpientes, aquellas venenosas, etcétera. Y eso era un símbolo del Mesías. Y él mismo aplicó ese símbolo a lo que él representaba para salvación de su pueblo. Pero mientras eso fue así, nada más, esa imagen estuvo allí muchos años en Israel. Cuando el pueblo empezó a adorarla, a rendirle culto, como aclara el hermano Tadeo, pues entonces fue que se la mandaron a destruirla. La destruyeron, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer con cualquier cosa entre nosotros. No hablamos de la gente de otras iglesias, que si hubiera, hermano, algún ídolo entre nosotros, sea lo que sea y como se llame, hay que destruirlo, o sea, hay que eliminarlo. Eso, cuando digo destruirlo, quizá hablo en sentido figurado, ¿verdad? Porque puede haber ídolos que no sean físicos, pero hay que eliminarlos. Pero si se tratara de imágenes también físicas, pues lo mismo, hay que eliminarlas. Recuerdo cuando nosotros conocimos la Biblia por primera vez, mi mamá y yo teníamos en la casa, éramos católicos y tenían imágenes de Jesús, de la Virgen y de esas 2 o 3 cuadros. Y cuando conocimos el Evangelio y aceptamos la verdad, antes de conocer a Yahweh como lo conocemos ahora, sino en la iglesia donde estábamos antes, incluso dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos cuadros, esas imágenes? Y primero concluimos, mi mamá y yo, ella siempre respetaba mis opiniones. Vamos a guárdalas, simplemente guárdalas, ya, fuera de la vista. Y con el tiempo las votó ella. Así que eso es lo que hay que hacer cuando uno, ¿verdad?, acepta la enseñanza de la Biblia. Ok, como que alguien más quería decir algo, si no, pero si no, aproveche ahora, pasamos al próximo punto. Ok, punto 3. No hacer ídolos para otros. Fíjense que eso está más claro, pero bueno, ahora lo dice el rabino. No hacer ídolos para otros. Éxodo 34:17 y Levítico 19:4. Dice el primero, acá, deidades de fundición no harán para ti. No harás, debe decir, perdón. No harás para ti. Ok, deidades de fundición no harás para ti. Eso de fundición se acostumbraba mucho antes, ¿no? Se derretía el oro o el metal que fuera, la plata, lo que fuera, y lo preparaban en unos moldes y hacían imágenes. Y en otros casos tallaban, tenían el pedazo de metal que fuera y un experto pues tallaba la imagen en ese metal. Eso estaba prohibido clarísimo. No harás una imagen de fundición para ti. Y el otro verso dice, no se vuelvan a los ídolos y deidades de fundición no harán para ustedes. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Más claro que eso no puede estar, hermanos. No se nos permite nuestro Padre hacer imágenes para nosotros y tampoco para otras personas, ¿verdad? Pero se supone que si no las podemos hacer para nosotros, tampoco debemos hacerlas para otras personas. Ok, vamos al punto 4. No usar el ornamento de ningún objeto de culto idolátrico. Esto es bien importante y es muy pertinente para nosotros, hermanos, este punto. Mire, vamos a leer primero el pasaje. Dice, las imágenes de sus deidades entregarás al fuego. No codiciarás la plata ni oro que haya sobre ellas para quedarte con él. No sea que te sirvan de trampa, porque aborrecible para Yahweh, tu Elohim, es eso. Ahora yo quiero hacer una aplicación moderna de eso, que a lo mejor ustedes están claros en todo esto, pero siempre es bueno repasar, ¿verdad? No usar el ornamento de ningún objeto de culto idolátrico. Por ejemplo, ¿qué imagen, figura o símbolo es común hoy día en el cristianismo y que la gente como que tiende a adorar eso? Ellos no dicen que la adoran, pero sí, le rinden culto. ¿Qué les parece? ¿Hay algo así? La cruz. Usan mucho la cruz. En oro y eso. Perfecto. La cruz es uno. ¿A alguien se le ocurre otro?
La Virgen de Guadalupe. La Virgen y todas las vírgenes, ¿verdad? Que hay muchas por ahí. O sea, esos símbolos que hacen unas estatuillas pequeñitas así, por ejemplo, de la Virgen, de San Pedro y el otro, como los llamo como ellos los llaman, ¿verdad? San Pedro, San Pablo, etcétera, y de la Virgen de y de la otra, porque hay distintas vírgenes, y entonces como hacen esas imágenes pequeñitas, la ponen en una cadena y se la ponen al cuello, y también la cruz, que ya se mencionó, es casi lo más que se usa. Una cadena con una cruz, ahí se muestra yo soy católico, porque todo el que tenga eso, así en una cadena en el cuello, ya eso es una proclamación, yo soy católico. Entonces no saben que están violando un mandamiento de la Biblia católica, porque si usted va a usar la Biblia católica, busque estos pasajes de ahí, y ahí dice lo mismo que estamos leyendo aquí. ¿Ok? Y esos son imágenes que como se usan para el culto idolátrico, pues no debemos usarlas nosotros también, aunque en sí mismas no sean, por ejemplo, la cruz. No es una imagen de un hombre, ni de una mujer, ni de un ángel, ¿verdad? Pero es simplemente dos palos así puestos en forma de cruz, pero ha sido ya elevado al rango de imagen idolátrica, porque la gente tiende a idolatrar eso de la cruz. Y recuerdo un himno que cantan en las iglesias evangélicas, a la cruz, adorando la cruz. Santa Cruz, hoy te adoramos. Recuerdo hasta la melodía. En el catolicismo cantábamos eso. Santa Cruz, hoy te adoramos. Entonces dicen que no la adoran, ¿y por qué le cantan eso? ¿Se dan cuenta? Así que es un tipo de adoración. Entonces, esa cruz, sin embargo, ahora se acostumbra a las iglesias evangélicas poner esa cruz bien grande frente a los templos, y no se dan cuenta que están apoyando la idolatría con eso. Pero bueno, ya eso es un juicio, ¿verdad? Pero me da mucha pena que eso sea así, porque quizá lo hacen por ignorancia, ¿no? Pero bueno, ya el Padre se encargará de eso. Vamos al punto 5. Porque casi todo esto se relaciona con lo mismo o con cosas parecidas, ¿sabes? Todos los pasajes de hoy, no todos, pero casi todos. Punto 5. No hacer uso de un ídolo ni de sus objetos, accesorios, ofrendas, libaciones, etcétera. Deuteronomio 7:26 dice, no meterás lo abominable en tu casa, ahí está, o serás proscrito como él. Debes rechazarlo como abominable, porque está proscrito. Vamos a suponer, para hacer una aplicación práctica, o sea, moderna, que alguien te regala una imagen de, qué sé yo, de la Virgen o de alguien, de alguno de esos santos que ellos veneran, y que esa imagen es valiosa porque es como de plata, por ejemplo, algo valioso, y te lo regalan. ¿Qué tú haces con eso? Válgame. Ahí dice que no la metas en tu casa, porque puede ser proscrito como eso, como ese asunto, como ese objeto. Y ser proscrito significa destrucción, ¿sabes, hermano? ¿Ok? Así More, que... adelante. y en un punto anterior que nos decía que no hagamos imágenes para otras personas, no solamente, ¿verdad? Dándolo con lo que está diciendo, no solamente no la metas en tu casa, aun cuando sea valiosa, ¿verdad? En el punto de vista material, sea valiosa, yo creo que tampoco debemos dársela a nadie. Ok. ¿Verdad? Porque digo, y este es mi pensar, ¿verdad? Bien personal. Si no es bueno para mí, porque la Torah me dice que no es bueno para mí, no es bueno para nadie. Aun cuando yo le pueda sacar beneficio material, económico, no es bueno. Para mí no es bueno. Ok, bueno, pues tiene sentido eso, ¿verdad? Puede que algunas personas no se atrevan a ir a ese punto, hasta ese límite, pero tiene sentido, porque si algo es malo para mí y es prohibido para mí, y dice ahí que no la tenga en mi casa, entonces, ¿qué hago con un regalo como ese? El problema es, el primer error es aceptar el regalo. Porque si alguien me regala a mí algo prohibido, yo debo rechazarlo. Esa es mi opinión. Ahora sí que estamos en opiniones, hermano. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros.
Pero si alguien me regala algo que es prohibido, yo no debo aceptarlo. Simplemente, si lo acepto, ahí me meto en un problema. ¿Qué hago con eso? Es como si le regalaran a usted una bolsa de una droga que está prohibida. Ay, y si usted la acepta, pues ahí tiene un problema serio en sus manos. Lo primero que tiene que hacer es rechazar el regalo. Y decir, no, yo no quiero eso. ¿Verdad? Lo puede decir con delicadeza también, ¿verdad? Muchas gracias, te lo agradezco, pero no puedo aceptarlo. Eso se podría hacer con un regalo así como de imágenes y cosas. Ahora, déjenme ir un poquito más allá. Por la influencia del judaísmo en el cristianismo y en los grupos mesiánicos, hay personas que ahora están usando como así como un collar, o sea, en una cadenita, quiero decir, en el cuello, lo que llaman el escudo de David o la estrella de David. Yo no estoy diciendo que eso sea idolátrico, pero como que se parece. Y por eso es mi opinión que no tanto porque sea un símbolo judío, no es por eso, sino por el trasfondo de ese símbolo. Porque esas estrellas generalmente eran objetos idolátricos en el paganismo de la antigüedad, hermanos. Quizás si usted quiere ponerse una medallita, en una cadena, algo como la menorá, o un rollito de símbolo de un rollo, ¿verdad? No sé, yo no juzgaría eso como malo, pero en el caso de la estrella, supuesta estrella de David, que eso no es ninguna estrella de David, David no tiene esa estrella, otros la llaman la estrella de Salomón. Y Salomón sí que pudiera ser más bien de Salomón, porque Salomón sí que llegó a ser idólatra. Ustedes saben cómo Salomón se corrompió a causa de sus esposas paganas y se volvió idólatra al final de su vida. Así que no me extrañaría que ese símbolo de esa estrella de 6 puntas se originara en Salomón, aunque se le acredita a David. Bueno, esas ya son opiniones acá de nosotros, ¿verdad? Pero no condenamos a nadie que quiera usar esas cosas. Simplemente no condenamos a nadie, punto. Solamente estamos diciendo lo que nos parece que no es apropiado y lo que nos parece que es apropiado, ¿verdad? Y que cada cual juzgue en su conciencia si está haciendo bien o mal con eso. Incluso los judíos practican el besar la mezuzá que ponen a la puerta. Ustedes saben que la mezuzá es un símbolo que ponen en la puerta, en la jamba de la puerta, que supuestamente tiene dentro un pedacito, un rollito con un verso de la escritura en hebreo. Dije supuestamente porque hay veces que ni siquiera tiene eso, nada más que el símbolo, el estuchito. Y entonces se acostumbra, cuando va a entrar a su casa, tocan eso y besan. O besan la mano y tocan eso. Hermano, eso en algunos casos viene a ser como ¿cómo diríamos? No digo que siempre es así, pero para algunas personas es como algo supersticioso. Es como, se supone que eso protege la casa. ¿Cómo fue? Un amuleto. Amuleto, esa es la palabra que buscaba, hermano, gracias. Igual que la estrella de David, llega a ser un amuleto para muchas personas. Lo consideran un amuleto. Es más, algunos lo llaman un amuleto. Judío, está hablando de los judíos. Y un objeto que quizás en sí mismo no es malo, se convierte por el uso y la tradición en un amuleto. Y eso pues es lo más parecido que hay a la idolatría. Así que me parece a mí que es bueno alejarse de eso también. Pasamos al punto 6. More, permiso. Ajá, adelante. Tadeo, sí, adelante, hermano. Del Sí, punto anterior. Sí, iba a decir. Sí, te quería hacer una consulta con mi esposa con respecto a este punto. El no hacer uso de un ídolo ni de un objeto. Con respecto a lo que hay hoy en día. Nosotros, por ejemplo, tenemos criaturas y se nos suele regalar o solemos comprar en buena fe. Y puede ser que no sea nada relevante, ¿verdad? Pero quería saber su opinión con respecto a eso. Por ejemplo, se nos regala unicornio. No sé si usted conoce Sí. El unicornio. Bueno, se nos regala el unicornio. Y yo tenía muchas dudas realmente. Y con respecto a este muñeco. Y después hay otro tipo de juguete que uno
que uno en buena fe compra o se nos regala. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo de repente busqué información con respecto a unicornio y a veces quiero tirar porque los colores que tienen parece ser del movimiento retrógrado, este movimiento Gay. gay, LGTB. Sí. Entonces, con respecto a eso, quería preguntarle, a lo mejor no es muy relevante mi pregunta, pero para mí, para mi esposa sí, porque tenemos criaturas y hoy en día hay diferentes tipos de objetos, de cosas que se venden en los shopping, en los supermercados, entonces quería saber su opinión. Gracias, Moreno. Bueno, hermano, sí, la pregunta es totalmente relevante, claro que sí. Ahora, lo que yo no voy a hacer es juzgar y decir qué es lo que usted tiene que hacer. No, no le voy a decir lo que usted debe hacer. Claro que no. Pero le puedo decir lo que yo haría. Lo que yo hago, bueno, lo que yo haría es lo que hago siempre. Yo no tengo ningún tipo de imágenes ni de figuras así así como caballitos y cosas así que parezca un animal, unicornio, nada de eso. Yo nunca los tendría como adorno en mi casa. Ahora, eso no estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, porque esa es mi opinión. ¿Ok? Me pareció que alguien más quería decir algo. Bueno, si no, seguimos al punto 6. No beber vino de los idólatras. Válgame, esto aquí es un poquito controvertible. Ve lo que dice el enunciado rabínico, es que no debemos beber vino que fue hecho por idólatras. Deuteronomio 32, 37 y 38 dice, y él dirá, ¿dónde están sus deidades? Roca que buscaban refugio en ella, que la grasa de sus ofrendas se comían, su vino de libación se bebían, que se levanten y los ayuden, que para ustedes sean un escudo. Eso es un reproche de Yahweh al pueblo de Israel apóstata. ¿Ok? Incluye el vino ahí. O sea, los judíos van un poquito al extremo en este detalle, porque aquí está hablando de vino que se ofrecía en libación a las deidades falsas, a los ídolos. Pero el vino que hacen los gentiles hoy día no es para eso. Ven el punto, ven la diferencia. Los judíos no toman un vino que no haya sido hecho por judíos, que tenga supervisión rabínica, como Marichewi, Maguen David y otros vinos así. Esos los usan ellos en confianza. Si el vino que usted le presenta le habla, fue hecho por una compañía de gentiles, ellos no lo aceptan, no lo usan simplemente, y se basan en ese pasaje. Sin embargo, yo veo aquí un poquito de eso extremoso, en primer lugar, porque muchas veces el vino judío no se puede conseguir en todos los sitios donde viven los hermanos, y sería lo ideal usar vino de que hacen los judíos, pero hay otras compañías que hacen vino y que no son necesariamente paganos y ni siquiera se usan para ofrecer libaciones a las deidades. Simplemente hacen el vino para bebérselo. Es que yo veo esa diferencia, no sé. Tampoco me gusta juzgar a nadie sobre esos detalles, ¿verdad? Incluso hay hermanos que dicen que no debemos beber vino de ninguna manera. Amén, yo lo respeto eso. Pero en mi opinión sí, nosotros podemos beber vino, siempre que sea con moderación. Y en Pesaj también, algunos dicen que no se debe usar vino, que tiene que ser jugo de uva, amén. El que crea que está bien usar vino, porque los judíos siempre lo han usado, en Pesaj, bien. No tengo opinión en contra de eso. Ok. ¿Hay algo? Sí, More, ¿me escucha? Sí, creo que Alex, ¿verdad? Alex. Sí, More. Shabbat Shalom, que tenía rato que no venía porque tenía unos inconvenientes de salud con mi papá. Disculpe, tiene mucho volumen. Hermano, disculpe, baje un poquito el volumen si puede. O hable bajito si no puede bajar el volumen. Se oye fuerte, demasiado fuerte. Ahora sí, está mejor. Siga. Ok. Solo quería comentar lo que dice en 1 Corintios
Sí. capítulo 10, verso 28, dice, mas si alguien os dijere, o sea, 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, todo lo que se os ponga delante, comerlo sin preguntar nada por motivo de conciencia. Dice, mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a un ídolo, entonces no lo debemos comer, no por motivo de nuestra conciencia, sino por aquel que la declaró. Del otro. Que, Muy bien. correcto. Entonces quería compartir como eso para cerrar, como decir, o sea, que en realidad hay veces que se pasa como a los extremos en el sentido de uno no comer o comer algo que puede o no puede ser declarado un ídolo. Sí, hermano, sí, gracias por traer eso, porque a veces me han preguntado, muchas veces me han preguntado, hermanos, mire, en Navidad viene mi familia y me trae un bizcocho de regalo. En otros países creo que le dicen torta o no sé. ¿Qué hago? Bueno, yo no le voy a decir a usted lo que debe hacer, pero yo lo aceptaría, porque sería peor hacerle un desprecio a una persona como esa, que es una familia que viene y te trae una cosita para comer, por un asunto de conciencia de que eso es de Navidad. No, eso no es de Navidad, eso lo hacen de harina de trigo y azúcar y otras cosas. Eso no tiene, esa es mi manera de verlo, ¿verdad? Ahora, hay quien piensa que, bueno, si eso se hizo en honor de la Navidad y la Navidad es pagana, yo no lo voy a comer. Ah, pues yo respeto eso también, ¿ok? Pero en mi caso, no. Para mí, si es que tiene que ver con un ídolo, los ídolos no existen. El ídolo no es nada, y lo dijo Pablo también. Así que eso a mí no me molesta, no me preocupa, ¿no? El que vaya a comer algo así, siempre que sea algo limpio, ¿verdad? O sea, que no sea algo inmundo, que no tenga manteca de puerco, etcétera, etcétera. Eso es diferente. Con permiso, More. Sí, adelante, Héctor. More, con respecto a esto último que está comentando, me retrotraigo a unos 2 puntos atrás también, porque me causó un poquito de duda. Recientemente estuvimos de visita en una casa y había una abuelita muy dulce, muy tierna, que se encariñó mucho con la niña, y fue y sacó de una gavetita un idolito chiquitito de esos de Jesús, de cuando es niño, con los brazos levantados, y se lo regaló con mucho cariño. y de verdad que lo ponen a uno en una posición bastante comprometida, ¿no? Y entonces, bueno, y se lo dio a la niña y yo de verdad que no tuve corazón como para decirle, no se lo dé, disculpe. Sí, no es mejor así, sí. Sí, así es que... Sí, cuando salimos de la casa yo le dije a la niña, mira, este es Bob, juegue con Bob. Y le pusimos Bob. Okay. Bueno, yo como dije antes, ¿verdad? No me gusta decirle a la gente lo que debe hacer, pero lo que yo haría sería, en ese caso, aceptar el regalito y después lo guardo y con el tiempo eso se pierde. Uno lo guarda, con el tiempo se pierde. Ya Bob se perdió ya. Ok. Muy bien, hermano. Tenemos que ser abiertos de mente al punto de que es más importante evitar ofender a la otra persona que ponerse uno con esos reparos, ¿verdad? De que no, que esto es un ídolo y no lo puedo aceptar. No. Por lo menos yo haría eso, ¿no? Muchas gracias, lo acepto, ¿verdad? Muchas gracias y después lo guardo y después se desaparece. More, adelante. Quisiera hacer un comentario. Digo, y realmente no es un comentario, es como una consulta a usted en ese sentido. Yo tengo ese problema que pienso, por un lado, que no debo agraviar a la otra persona y hacerla sentir mal porque me está, ¿verdad? De todo corazón y con amabilidad me regala algo. Pero tengo un conflicto de que pienso, si la persona sabe que yo guardo Torah, y quizás la persona no sabe todos los interiores de la Torah, pero yo sí, pienso, pero al yo aceptar, no le estoy
llevando quizás un mensaje equivocado de que mi convicción de la Torah acepta las cosas, acepta o se puede ¿cómo le digo? Obviar algunas Como cosas dar de un la mal Torah, ejemplo. obviar algunas cosas de la Torah de acuerdo a las circunstancias. Tengo, de verdad, sinceramente, de todo corazón, tengo ese conflicto algunas veces. Bueno, hermano, mi opinión es que bregue usted con su conflicto, porque yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. ¿Ok? Cada cual lucha con sus propios conceptos y conflictos y resuélvalo de la mejor manera, ¿verdad? Lo único que yo puedo hacer es decir lo que yo haría, ¿verdad? Que ya lo dije, ¿eh? Pero si alguien tiene problema con eso, pues no lo acepte, el regalo. Pero yo no tengo ningún problema. Si me dan algo así, como eso que dijimos, muchas gracias. Si es un mal testimonio, que quizá alguien diga, pero es un mal testimonio. No. ¿Y qué? Yo lo acepto y después lo voto o lo guardo y ya. ¿Cuál es el problema? Y no ofendo a nadie. Ahora, otras personas pues pueden decir, no, porque si esto está prohibido, entonces yo no debo aceptarlo. También yo respeto eso. ¿Ve? ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente punto. Hermano. Ajá, hermano Francisco, hace rato vi que abrió el micrófono y después lo dejó. Diga. Okay, estaba escuchando. Hermano, el hermano me parece que fue Herminio que habló ahora mismo. Sí, Herminio, sí. Sí, y yo me hago esta pregunta. Estoy de acuerdo con él en eso. Y yo me hago esta pregunta. Pero ¿cómo es que se puede llevar este mensaje a las personas si ellos están ignorantes de todo esto? Y entonces, si uno le dice que sí a las cosas que ellos hacen, entonces nosotros estamos, como se dice, permitiendo esto o aprobando lo que ellos están haciendo, y el deber de nosotros es, como se dice, instruirlos a ellos en la Torah, lo que dice Yahweh, la palabra de Yahweh. Y yo cojo, por ejemplo, una palabra que me parece que están en la Biblia, pero no estoy seguro, que dice, háblale, escuchan o no escuchan. Sí, está en la Biblia, sí. Sí, y por ejemplo, en Jeremías capítulo 8 me parece que dice, no haga como los paganos que se van al monte, cortan un árbol, lo vienen y lo plantan en su casa, lo aseguran con clavo y martillo y lo adornan con oro y plata. Ese es un solo árbol que hacen eso mundialmente, que es el árbol de Navidad. Sí, eso es así. Entonces, ¿cómo es que yo no, cuando yo estoy con una persona y estamos hablando de la palabra del Todopoderoso, yo no le voy a decir, mira, el Yahweh dice, no lo digo yo, lo dice Yahweh, que no haga como los paganos, porque si yo estoy haciendo eso, estoy siendo un pagano. Eso hay que decírselo a la gente, pero el punto, la pregunta mía es, ¿cómo se le puede llevar ese mensaje a las personas que no han entendido eso, que no saben de eso y que las religiones lo están engañando? Muy bien, eso sí, eso es un punto de vista respetable. Yo respeto eso y en ese caso, ¿verdad? Los que piensan así, pues vamos a suponer el caso del ejemplo que se puso, que les regalan la estatuita pequeñita, que es como un nacimiento del niño Jesús, como ellos lo llaman, es lo usual, ¿verdad? En ese caso. Entonces uno puede decir, bueno, yo le agradezco el regalo, pero como nosotros no utilizamos, ¿verdad? Esas cosas, no utilizamos esas imágenes y ahí se le da la explicación con todo, con mucho respeto y diplomacia, uno le da la explicación y la otra persona se espera que acepte, ¿verdad? Y respete eso también. O sea, que ve que hay dos maneras de hacerlo, hermano. Uno lo hace de una manera y otro de otra. Y Pablo nos aconseja que cada cual
pues actúe de acuerdo a su conciencia. Eso es muy, muy importante. Punto número 7, no adorar un ídolo de la manera en que se adora usualmente, pero esa afirmación a mí no me suena, no, como que no me hace sentido. Dice, no adorar un ídolo de la manera en que se adora usualmente. Yo diría que no debemos adorar un ídolo de ninguna manera. Ok, pero en Éxodo 25 dice, no te postrarás, hablando de las imágenes, ante ellas, las imágenes, y no les servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, un El celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Ahí está claro que no debemos postrarnos ante las imágenes, no debemos servirles, etcétera. O sea, me parece que lo que quiere decir el enunciado es que aunque el trato a una imagen se hace común, que todo el mundo lo hace, porque nosotros no debemos hacerlo tampoco. De la manera como se acostumbra manejar una imagen, nosotros no debemos hacerlo de ninguna manera. Eso es claro en este verso. Parece a mí. ¿Ok? Punto 7. Me permite, Perdón, More. punto 8. Ah, Ariel, adelante. Disculpe, Shabbat Shalom y Shabbat Shalom a todos los hermanos. No, Amén, lo que conté, esta frase, la última que usted leyó, nos da una respuesta a todo lo que se ha dicho anteriormente. Ajá. Que es no adorar, no servirle. Mientras no hacemos eso, yo creo que lo demás está contestado, ¿no? Sí. A ver, me explico mejor. Todos se preocupan porque le regalan al niño una cosa o le regalan a una persona ciertas cosas, pero el fin de esto es que no adoremos ni le sirvamos a esas cosas. Eso da contestación a todo lo que se habló anteriormente. Claro, ¿Me explico? Sí. ¿Cómo no, hermano? Gracias. Ese es el punto de vista que yo había explicado más o menos antes, de que depende, la actuación de uno depende de la conciencia de uno, de qué tipo de conciencia uno tiene y qué efectos uno quiere tener en la otra persona o qué cosas uno quiere evitar, ¿verdad? Eso puede variar. Ahora, de que no se deben adorar, eso es lo claro, que no se deben rendir homenaje, que no se debe rendir culto a ninguna de estas cosas. Ni eso está postrarse ante clarísimo. ella, ¿no? ¿Cómo? Entonces, como dice la escritura ahí, no te postrarás ante ella ni le servirás. Ni le servirás. Exactamente. Muy bien, gracias hermano por su participación también. Vamos al punto número 8, no postrarse. Mira esto es muy relativo, pero diferente. No postrarse ante un ídolo, aun si ese no es el modo de adorarlo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? O sea que hay ídolos en que la gente no se postra ante ellos. Entonces te dice, tú no te debes postrar. Pero eso es obvio, ¿verdad? Si ni siquiera los paganos se postran ante ese ídolo, pues mucho menos me voy a postrar yo. Pero anyway, pues eso es lo que está prohibiendo ahí el enunciado rabínico. El pasaje dice, no te postrarás ante ella, lo mismo. Y no le servirás porque yo soy Yahweh tu Elohim, un el celoso, etc. Es el mismo pasaje que ellos lo utilizan ¿verdad? Para decir otra cosa. Ahora, que es un poco diferente. No profetizar en el nombre de un ídolo. ¡Wow! Vamos a ver cómo aplicamos esto. Éxodo 23:13. Hay varios pasajes aquí. Y Deuteronomio 18:20. Aquí dice, vamos a leer el español nada más para avanzar. Y a todo lo que he dicho a ustedes harán caso. Y nombres de deidades ajenas no mencionen. No se oirán de sus labios. Y de 18:20. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta deberá morir. Eso solamente se podía cumplir en la última parte del verso, en la teocracia de Israel, ¿verdad? Para efectos de nosotros, esa última parte no aplica de ninguna manera. No vamos a matar al que viene y nos seduce en adoración, ¿verdad? Esa partecita no se puede aplicar ahora, pero lo otro sí. ¿Ok?
especialmente el Éxodo 20, 13, y a todo lo que he dicho harán caso, y nombres de deidades ajenas no mencionen, no se oirán de sus labios. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué son deidades ajenas? Bueno, mire, el mundo entero, bueno, no el mundo entero, el mundo cristiano, el pueblo cristiano en todas partes adoran una imagen, y no solamente la imagen de yeso o de palo o del material que sea, sino que adoran a ese personaje que ellos llaman Jesucristo. Yo menciono ese nombre únicamente para efectos de comunicación, ¿verdad? Para que sepan de qué estoy hablando. Pero ese nombre nunca debería aparecer en nuestra boca así de manera común. A menos que sea como para lo que hice ahora, para mencionar a qué nombre me refiero, pues tengo que decirlo. Pues ese es un nombre que todo el mundo cristiano prácticamente, no todo, pero casi todo el mundo cristiano prácticamente adora y lo idolatran. Es un ídolo para muchas personas. Hello. Entonces nosotros, sí, voy ahora. Nosotros, dice ahí que no se deben ni siquiera mencionar, por eso es que nosotros, hermanos, preferimos utilizar los nombres correctos en primer lugar de esos personajes como Yahoshua o Yeshua. Es el nombre correcto en primer lugar, y además ese nombre no está ligado a una imagen mental, ¿verdad? De lo que llaman Jesucristo, que se proyectan imágenes distintas en la mente según el nombre que se utilice. Por eso es importante ese mandamiento, no mencionar los nombres de esas deidades así en el habla común, ¿verdad? Ok, hermano Francisco iba a decir algo más. Hermano, tocante eso de no mencionar, nosotros cuando estamos hablando en estudio o conversaciones con otras personas y todo eso, mencionamos a Buda, a Krishna, a Baal, todas esas personas, las mencionamos. ¿Qué hay en eso? ¿Qué conexión hay en ese dicho aquí y nosotros hablar cuando refiriéndonos a el Señor, que es otro, el Lord en inglés? Sí, lo mismo. Entonces, eso no, pero ¿cómo una persona va a saber si nosotros no le mencionamos qué es eso? ¿Cómo ellos pueden aprender de eso? Bueno, precisamente ya expliqué eso, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba diciendo, que uno usa esos nombres para efectos de comunicación, o sea, para comunicar a las personas de quién estamos hablando. Pues, si voy a hablar de la deidad en la India o por allá en otro país, ¿cómo lo voy a identificar si no menciono el nombre? Yo digo, bueno, Buda, Krishna, etcétera. Yo menciono el nombre para efectos de comunicación. Eso es diferente a uno usar el nombre comúnmente como para, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más sencillo. Sabemos que para muchos cristianos, vamos a poner un nombre que no sea cristiano para que no se vayan a ofender los hermanitos cristianos que nos están escuchando, ¿verdad? Se está poniendo de moda a través de las novelas, de la televisión, el nombre de Alá. Aunque el nombre en sí mismo no es pagano o no es malo, pero ya está relacionado con una religión musulmana, ¿verdad? Alá. Pues ya yo oigo por ahí personas diciendo Alá, ay, por Alá, ay, Alá. Entonces, a eso es que se refiere. El utilizar ese nombre, ¿verdad? Que es inapropiado, incorrecto o pagano, según sea el caso, a eso que se refiere, a invocar ese nombre. Como por ejemplo, si en vez de llamar yo al Mesías por su nombre correcto, que es Yahoshua o Yeshua, me pongo a decir, ay, Jesucristo. Entonces ya ese es el uso que está diciendo, que no se oiga de tus labios. Pero cuando se trata de comunicación, de yo decirle a la otra persona, pues esto es el nombre que no se debe decir y este es el que se debe decir, pues obviamente tienes que mencionar el nombre que no se debe decir para que él sepa cuál es. Exactamente, eso es lo que estaba mencionando. Por aquí hay un movimiento que están
dando literatura de El Selassie. El Selassie, sí. Los Rastafaris. Los Rastafarians, sí. Sí. Y entonces, por donde quiera ahora están llevando papeles se puede decir que el Dios de ellos. Sí, el Selassie. Parte de eso también. Okay. Sí, es verdad. Sin embargo, los Rastafaris, que yo entiendo cómo se dice, no sé, los Rastafarians o los Rastafaris, hacen algo que los cristianos deben imitar, un detalle nada más. Es que ellos le llaman al creador Yah, y yo lo he oído muchas veces, ellos dicen Yah, refiriéndose a Yahweh, pero ellos usan la forma breve de Yahweh, que es Yah, eso está en el Salmo 68:4 y en muchos otros pasajes. Y es bonito ese detallito, ¿verdad? De cómo los Rastafaris llaman al Padre Yah. Y sin embargo, los cristianos que conocen eso y tienen la Biblia, nunca le llaman así. ¿Ve? Ahora, en cuanto a lo otro que dice el hermano, sí, tiene razón. Ningún personaje debemos tener por ningún hombre, ser humano, como El Selassie o cualquier otro. Debemos tenerlo como una, qué sé yo, como si fuera una deidad o como si fuera un salvador o algo por el estilo. No, todo eso es idolátrico. ¿Ok? Punto 10, a ver si avanzamos un poquito más. No escuchar a uno que profetice en el nombre de un ídolo. Ahí está. Deuteronomio 13:4. A Yahweh tu Elohim seguirás y a él reverenciarás y a sus mandamientos escucharás y en su voz escucharás y a él servirás y a él te aferrarás. Hermano, lo que nos está diciendo ahí nuestra conversación, nuestra devoción, nuestro culto, nuestro servicio espiritual debe centrarse en un solo ser en todo el universo, Yahweh el Padre, nadie más. Eso es enfático ahí en ese mandamiento. Amén. Amén. Okay. Hermano, ajá. Yo me tengo que reír algunas veces porque las personas se les dice esto que acaban de decir ahí, pero ellos dicen, pues yo lo puedo llamar como quiera porque él sabe lo que yo estoy pensando y lo que yo quiero decir y todo eso, y él lo sabe todo. Yo creo que ese es el peor error que están haciendo las personas que dicen que creen en el Padre Celestial, llamándolo por otros nombres y haciendo y enseñándole a la gente que pueden llamar al Padre Celestial como quieren. Yo siempre yo estoy estudiando con un hermano pentecostal que él no acepta el sábado y quiere llamar al Padre Celestial como él quiere. Yo le digo, hermano, eso no se puede hacer. Entonces él me dice, yo briego con la esencia. Yo le digo, hermano, nadie puede bregar con la esencia. Tiene que bregar con la etiqueta. La etiqueta le dice lo que hay ahí entre esa botella. Y el que está en la botella es el Padre y la etiqueta es el Mesías. Tiene que ir el Mesías para entrar ahí. Es una buena comparación eso, hermano, gracias. Pero eso es un tema, lo del nombre, que es un tema extenso y controvertible, que es para ese tema nada más necesitaremos una sesión, ¿verdad? Una reunión sobre el nombre correcto y todo eso. Ya hay mucho material ahí. Vamos al punto 11, perdón. No llevar a los hijos de Israel a la idolatría. Esto es bien obvio, ¿verdad? Éxodo 23:13. Y en todo lo que he dicho a ustedes, guárdense. Y los nombres de deidades ajenas no mencionen, no se oiga de su boca. ¿Ves? Lo que estábamos diciendo de eso, de que fuera la meta de comunicar a la otra persona, ¿verdad? De que estamos hablando, pues uno menciona esos nombres, pero no es que se va a pasar después todo el tiempo hablando de ese nombre, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Hay una iglesia, no quiero mencionar nombres ni lugares, pero conozco una iglesia
que aceptaron el nombre de Yahvé. Perdónenme un segundito. Aceptaron el nombre de Yahvé, por lo menos dicen Yahvé. Y cuando yo fui, o sea, trato de conocer más de ellos, pues veo que por su literatura, no que fui al sitio. Usan Yahvé, sí, ok, ese es el nombre, pero sí, pero siempre se pasa hablando de Cristo y Jesucristo y todos los demás nombres que son nombres equivocados, ¿verdad? Erróneos, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en ese tema ahora, es un tema muy amplio, pero siguen diciendo los mismos nombres y el Señor para aquí, el Señor para allá es Jesucristo, y también dicen Yahvé. Entonces, eso eso se debe a una confusión, a la ignorancia, a la falta de conocimiento, a la falta de explicaciones. Parece quizás sus maestros y sus pastores no los orientan correctamente, ¿verdad? Y pues la gente sigue así. Esas son las mezclas que debemos evitar. Ok, ahora, ¿qué está diciendo? No llevar a los hijos de Israel a la idolatría. Porque uno hablar de al mencionar los nombres de esas deidades que la gente adora como dioses, pues si seguimos usándolo para ellos, al hablar con ellos, pues entonces también es probable que indirectamente lo estamos induciendo, ¿verdad?, a la idolatría. Entonces, fíjense como los rabinos repiten un mandamiento. Mira, aquí hay un ejemplo claro de lo que he dicho muchas veces. El punto 11 y el punto 12 es el mismo. No llevar a los hijos de Israel a la idolatría. Éxodo 23, 13. Después dice, no incitar a un israelita a la idolatría. Está diciendo lo mismo 2 veces. ¿Ok? Entonces, ahí cita otro pasaje, ok, pero viene a decirnos lo mismo. Ahora, aquí hay un pasaje con más información. Dice, si oyes de uno de los poblados que Yahweh tu Elohim da a ti para habitar allí, decir que salieron hombres hijos de Belial, eso quiere decir de iniquidad, de medio de ti, y desviaron a habitantes de sus ciudades diciendo, vayamos y sirvamos a deidades ajenas que no han conocido, inquirirás e investigarás e interrogarás bien. Y si es verdad, probada la cosa fue hecha, la abominación esa en tu medio, herirás a espada a los habitantes de la ciudad. Eso está hablando de las ciudades en Israel. De la ciudad esa. Debe decir aquí esa y no ese. Lo que pasa es que antes decía pueblo y lo cambié por ciudad. A filo de espada. ¿Ok? A filo de espada, destruye a ella, a la ciudad, y a todo lo que hay en ella, y a su ganado de a filo de espada, condénala, y a todo lo que hay en ella, y a su ganado a filo de espada. Eso es un mandamiento que a nosotros nos parece muy bárbaro, ¿verdad? Muy fuerte, pero en aquellos tiempos, hermanos, eso era de hecho nunca se dio, pero era una manera, un disuasivo, para evitar que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Se dio ese mandamiento. Fíjense que si se daba una ciudad, ¿verdad?, que un pueblo o una ciudad entera se iba detrás de un profeta a adorar imágenes o ídolos de otras de paganos, había que destruir a esa ciudad. Wow. Eso hoy día, eso para empezar no aplica a nosotros en el sentido de que no pudiéramos hacer eso, aunque quisiéramos, de cumplir ese mandamiento. Eso no es para nosotros, ¿ok? Esos son mandamientos aplicables a Israel en la época de la teocracia, que tampoco en el Israel moderno se aplica eso, ¿ok? More. Sí, hermano. Disculpe Adelante. la interrupción y ¿verdad? Discúlpelo. No hay problema. Adelante, hermano, no se disculpe. Pensando en eso que usted está diciendo y en ese enunciado y las palabras de la Torá, me pongo a pensar, y es mi caso, ¿verdad? Y esto quiero decirlo como como usted dice muy claramente, esta es mi forma de pensar y esto es lo que yo hago o pienso. No quiero decir que con esto es lo que se debe hacer o que esto es lo correcto. Okay. Pero para nosotros, una persona, y para todo el mundo, una persona muerta, es alguien que ya no existe.
Ok. Cuando la Torá me dice que esa persona debe ser muerta o como muerta, quiero interpretarlo o aplicarlo a mi vida como que entonces yo debo de alejarme de esa persona y como que esa persona no existe, ¿verdad? Esa persona que es idolátrica no existe para mí. En términos de lo que está usted diciendo de las ciudades y los pueblos, traigo a colación lo que usted había dicho de que usted investigó sobre una congregación que aunque habían aceptado el nombre de Yahvé, ¿verdad? Todo lo demás en su práctica era prácticamente idolátrico. Ok. Quiero atar esto que usted está diciendo, lo que usted dijo con este pasaje, de que esa congregación como ciudad, pensando como ciudad, Sí. es erradicada de mi pensamiento de vida. Yo no la voy a visitar. Voy a tratar de no compartir con ellos, aun cuando sea de donde yo salí, ¿verdad? Porque también hay cosas, ¿verdad? Que uno sale de esas cosas. Sí. Esa aplicación, Sí. quiero darle esa aplicación porque la Torá, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y esta enseñanza de la Torá la quiero aplicar de esa forma. No sé, ¿verdad? Quiero compartir eso con ustedes. Ok, gracias hermano Herminio, eso es muy bonito, me parece muy bien lo que usted está diciendo, lo comparto, es una manera, digamos, espiritual de aplicar un mandamiento físico que se supone que se podía hacer físicamente en aquellos tiempos, hoy no se puede, entonces hay una manera espiritual de uno aplicarse esos principios, los principios de esos mandamientos en la vida moderna, ¿verdad? Y en la vida espiritual de cada individuo. Eso está perfecto, me parece excelente esa manera de verlo. Es como están en eso, pues simplemente yo no voy a compartir con ellos, no voy a ir allá y ya. Y es como si fueran, como si ya estuvieran muertos. ¿Se acuerdan aquella frase del maestro, de un muchacho que le dice, maestro, yo quiero seguirte, pero permite que vaya, entierre primero a mi padre, ¿verdad? Y entonces el Mesías que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Entonces esa frase tan mística y tan enigmática, mejor dicho, deja que los muertos entierren a sus muertos, que parecería una contradicción, no es una contradicción, porque cuando dice que los muertos entierren a los muertos, el primer muertos se refiere a gente que están vivas, pero que es como si estuvieran muertas porque no le están sirviendo al Padre. Y es una aplicación parecida a lo que el hermano acaba de decir, ¿verdad? Que se considera como muertos a las personas que están vamos a decir, en apostasía o en desobediencia, ¿verdad? O en idolatría y cosas por el estilo, pues uno no es que les va a hacer daño, simplemente las considera como si no estuvieran ahí. Me pareció muy, muy apropiada esa comparación, hermano. Gracias. Vamos a pasar al siguiente punto, el 13. Déjame ver que la tenemos. Sí, tenemos todavía tiempo. 13. Destruir la idolatría de sus seguidores. Otro mandamiento que no se puede practicar hoy día. Y hermanos, es bueno que aprendamos estas cosas porque hay unos hermanos por ahí, unos amigos y hermanos en otros grupos que están fomentando la idea de que nosotros, los que estamos regresando a las raíces hebreas, pero que venimos de la gentilidad, tenemos que hacer todo lo que hacen los judíos, como circuncidarse y ponerse talit y todas esas tradiciones rabínicas que no están en la Biblia, pero que ellos se las han inventado, tradiciones, algunas de las cuales son bonitas, pero son innecesarias. Algunos de esos hermanos que están en esa onda, están diciendo que nosotros tenemos que observar toda la Torá. Yo he dicho esto muchas veces. Y tú le dices un puntito, no, pero si eso está en la Torá hay que observarlo. ¿Ah, sí? Entonces yo les quiero preguntar cómo hacen ellos para obedecer esto. Eso está en la Torá. A ver cómo van a explicar destruir la idolatría y a sus seguidores. Y cita un mandamiento de la Torá. Dice, destruirás. Espérate.
Destruir, destruirás, destruirán. Eso es una manera enfática de decirlo en hebreo. Destruir, destruirán todos los lugares que adoran allí las naciones, que ustedes desposeerán a ellas sus deidades, montes altos y en las colinas y bajo todo árbol frondoso, y derribarán sus altares y demolerán sus columnas y sus imágenes de Asherah quemarán en el fuego, y las imágenes de sus deidades cortarán y eliminarán su nombre del lugar aquel. Hermanos, ¿cómo que podemos obedecer ese mandamiento hoy día? No podemos, ya no podemos, eso no aplica a nosotros. Eso no quiere decir que usted ahora va a ir a meterse a una iglesia católica, por ejemplo, a quemar, a agarrar todas las imágenes que ellos tienen allí y a quemarlas, y al otro día usted va preso. Eso, un momentito, eso se aplica en este punto, otra vez a lo mismo, en aquellos tiempos de la teocracia, en que Yahweh le prometió esa tierra al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían derecho de expulsar de ahí a esas naciones paganas que habían caído en una depravación tan y tan grande, que se habían ganado el juicio divino de ser expulsados de esa tierra. Esa tierra se le iba a dar entonces a Israel, y ahí es donde aplica ese mandamiento, que ellos entonces, una vez que habitaran esa tierra, podían derribar las imágenes y deshacerse de todos esos asuntos, y si acaso los paganos se le enfrentaban, entonces tenían derecho también de guerrear, de pelear con ellos y destruirlos. ¿Ok? Esa es la aplicación. ¿Algo más? Sí, hermano. Ajá, adelante. Yo estaba pensando que si nosotros podemos cumplir una parte de eso en nosotros, destruir la idolatría en nosotros. En nosotros sí, claro que sí. Pero allá nosotros, porque si tratáramos de hacer eso, nos metían presos a nosotros y nos mataban. Claro que sí, pero en nosotros, me gustó eso, derribar las imágenes esas en nosotros, eso sí podemos hacerlo, hermano. Ok, vamos al siguiente punto. Yo tengo, no recuerdo si esa línea de puntos quiere decir que hasta ahí llegué, pero veo que está completo el pensamiento, sí. Anyway, este es otro pasaje del mismo punto, no consientas a él y no lo escuches. No se apiade tu ojo de él. Está hablando del falso profeta. Y no lo encubras, sino lo matarás, que tu mano sea la primera contra él para darle muerte, y después la mano del resto del pueblo. Apedréalo, porque trató de apartarte de Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto, de casa de servidumbre. Básicamente lo mismo que hemos dicho, ¿no? Un mandamiento que en aquellos tiempos se podía cumplir, hoy no se puede cumplir, simplemente porque la circunstancia es totalmente diferente. Y eso sí, como decía el hermano Francisco, algunos de estos mandamientos los podemos aplicar de manera espiritual para nosotros, derribar todo altar de idolatría en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso sí es aplicable. El punto 15, casi con esto terminamos hoy, creo yo. No se sabe. Hermano, sí. Ajá. El hermano Hisky, yo creo que abrió el teléfono. El micrófono, no me di cuenta, hermano. Gracias por avisarme. Sí, Moreji Quillajo, ¿quiere abundar en algo, por favor? Sí, More, me disculpo porque mi voz está un poco apagada, no. Porque estoy en cama. Ya está bien. Sí. Una gripe muy fuerte. Yo quería quizá, puede ser un poquito fuerte lo que voy a decir para algunos que hayan un poco de dificultad con todo lo que usted ha planteado hoy. Cuando se saca del contexto de las escrituras, ¿no? Hay que ver que todos estos mandamientos son para Israel. Los mandamientos, nunca encontramos a Israel yendo a derribar los ídolos de otras naciones, a menos que cuando se está en la tierra de Israel. Porque la tierra es de Israel, no era de los cananeos, nada de eso. Entonces, a veces se confunde eso y la gente quiere ir a México o venir aquí a Uruguay a derribar. Nosotros tenemos en un cruce principal aquí de la capital, hay una cruz, porque recibimos la visita de Juan Pablo II hace muchos años, y se hizo una cruz inmensa que está en un cruce
importante de avenidas. Y yo creo que eso es un poco la confusión que se plantea. Dice la Escritura que, a veces lo cito por otro motivo, este pasaje Pablo nos enseña que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque el mundo pecó, pero no a la manera de Adán. Y eso a veces no se ha aplicado, o quizás se ha aplicado y algunos no lo recuerdan, pero Adán pecó teniendo un mandamiento prohibitivo, mientras que el resto del mundo no tenía Torah, por decirlo así, no tenía instrucciones. Entonces nosotros no podemos pretender que nuestros presidentes tengan conductas impecables, que los maestros, que la gente común no peque cuando no conocen la instrucción, y cuando han tenido, lamentablemente muchos de ellos han sido instruidos por religiones que han colgado la Torah en la cruz, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de las aristas. Quiere decir que lo que acaba de decir el hermano Francisco y el hermano Herminio también, y otros hermanos que han comentado, es justamente la suma de todo eso. ¿Para quiénes son todos estos mandamientos? Para nosotros. Es para analizar que en nuestra vida no hayan idolatrías. Ahora, ¿quiere decir con esto que yo tengo que ir a quemar los cuadros, los ídolos de mi vecino, de mi vecina? No, recordemos que Israel está dentro del plan de redención y que ellos deberían haber sido el faro que iluminaba el mundo por los buenos mandamientos, instrucciones que tenían, como dice la misma Torah, y la gente los elogiaría por eso. ¿Y qué pasó? La pregunta es si la historia no nos cuenta a nosotros de cómo falló la gran mayor parte del tiempo Israel en iluminar al mundo, en atraer al mundo a las buenas costumbres de la Torah. Falló. Ahora, ¿lo desechamos? No, porque justamente vino Mashiach a resolver eso. ¿Nosotros vamos a ir a sacarle los ídolos a los vecinos? No, no le vamos a sacar los ídolos. Vamos a presentarles un camino mejor, como hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando los gentiles venían corriendo por centenas de miles, y entonces ellos le predicaron al Mesías, y después les hablaron de abstenerse de ahogado, de idolatría, de sangre y de fornicación, o sea, prácticas que eran netamente paganas. Pero primero, para sacarle un hueso a un perro hay que darle un hueso mejor. Una vez. Sí. Excelente, Morel Xisquillajo, excelente aplicación de lo que estamos estudiando. Ok, vamos a ver el punto 15. No cesar de aborrecer al que incita a la idolatría. Otra vez es lo mismo, ¿verdad? Y el mismo pasaje que ellos citan, ¿verdad? Yo refrasearía este enunciado para que dijera, no cesar de aborrecer la idolatría, pero no al que incita a la idolatría, ¿verdad? No al que practica la idolatría, porque no es nuestro negocio ahora estar odiando a la gente. Ahora, odiar la idolatría, eso sí, y especialmente para nosotros, o sea, como ya se aclaró, para nosotros, que detestemos esa práctica idolátrica en nuestras vidas. Si se ha dado alguna vez, que la desechemos, la dejemos atrás y que no nos dejemos incitar, ¿verdad? O invitar por esa práctica idolátrica, etcétera. Ese es básicamente el meollo del tema de hoy, ¿verdad? Hermano. Ajá, no, Francisco. Debemos acordarnos que Yahweh ama al pecador, pero aborrece el pecado. Exactamente, ese es el punto central de todo esto que acabamos de decir. Y ahora me doy cuenta que el tema termina aquí, con ese pasaje que citamos, porque esta otra parte yo no la terminé. Me refiero a poner los textos donde van, el texto hebreo me refiero, ¿ves? De ahí en adelante me falta poner el texto hebreo y la transliteración al resto de los pasajes que tiene este tema. Eso lo dejamos entonces para otra ocasión, y con esto pues terminamos en la consideración de esta parte del tema de hoy, que tenía que ver con idolatría, idólatras y todo esto, que está en todas prácticas relacionadas a lo que se llama idolatría. ¿Qué quiere decir idolatría? Pues quiere decir reverenciar o adorar ídolos. ¿Y qué son ídolos? Pues pueden ser muchas cosas, pueden ser imágenes hechas fabricadas, ¿verdad? A la semejanza de hombres o mujeres, o incluso animales. Puede ser otras cosas, objetos sagrados que no son
en forma de personas, por ejemplo, como lo es la cruz, pero que son cosas que se utilizan en la adoración, en la idolatría. Por lo tanto, entonces debemos tener mucho cuidado de no envolvernos en esas prácticas idolátricas. Pues con este pensamiento nos despedimos de nuestros hermanos, especialmente los que nos estén escuchando a través de la grabación, y les esperamos en la próxima ocasión. Espero que nos acompañen la próxima vez en otro tema, que todos los viernes nos reunimos acá para estudiar la palabra del Todopoderoso. Hasta la próxima, entonces.